Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta sesión del Pleno Extraordinario. Empezamos por el punto número 1, aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2016. Antes de nada, excusas al portavoz del Grupo de Ganemos, Javier Menguás, por motivos laborales. Ahora sí, Carlos, tienes la palabra. Sí, por mi parte se aprueba. De acuerdo, gracias. ¿Por este? Buenas tardes, noches. Por nuestra parte también se aprueba. Gracias. Pues pasamos al punto número 2. Aprobar si procede propuesta de alcaldía relativa a la aprobación inicial de ordenanza municipal reguladora de la gestión de residuos de construcción y reparación domiciliaria procedente de obras menores de la Carlota. Para ello tiene la palabra el consejero de Hacienda. Buenas tardes. Pues bien, proponemos la aprobación inicial de esta ordenanza, que lo que viene a tramitar es la gestión de los residuos procedentes de obras menores. Como explicamos hoy en las comisiones informativas, por lo que se establece una fianza del 2% del presupuesto de obra, el cual, bueno, pues es una fianza que se devolverá al titular de la liquidación una vez pues hechos todos los trámites que corresponde, que simplemente es pues un anexo que se aprueba también con la ordenanza, el cual tendrá que llevar al punto limpio cuando lleve los residuos, se le rellenará y cuando lo traiga aquí pues toda la tramitación que esté correcta pues se le devolverá esa fianza. Gracias. Gracias. Carlos, tiene la palabra. Bueno, en general nos parece bien esta ordenanza. Pensamos que es bueno tener controlados al máximo los residuos de obra y, por lo tanto, no nos parece mal. Tampoco es una ordenanza gravosa, digamos, para los vecinos y para el contribuyente. Es simplemente una forma de controlar un poco mejor y de tener más regularizados los residuos que de vez en cuando vemos por ahí unas montoneras que da pena, ¿no? Así que aprobamos la propuesta. Gracias. Ahora se tiene la palabra. Nosotros también aprobamos la ordenanza. Creemos que se constituye una fianza reembolsable una vez que se justifique el destino de los residuos. Y como el fin de esta ordenanza es controlar que son los vertidos incontrolados y potenciar el reciclaje de la misma, vemos bastante coherente la formulación de esta ordenanza. De acuerdo. Agradecer el voto a favor de los dos grupos políticos, más también del Grupo Socialista. Pasamos al punto número 3. Aprobar si procede propuesta de alcaldía relativa a la modificación de la ordenanza fiscal número 1, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Para ello tiene la palabra también el consejero de Hacienda. Bien, pues como explicamos también en las comisiones, pues en el IBI proponemos implantar algunas, en lo que es el tipo se queda congelado, por supuesto, y implantar algunas bonificaciones. Algunas que establece la ley como obligatorias, otras potestativas, como también dije, pues vamos a ir al máximo, digamos, en ese tipo de bonificación. En cuanto a las obligatorias, pues el 50% para obras inmuebles que sean objeto de la actividad empresarial, en este caso pues está referido a obras de urbanización, de construcción o promoción inmobiliaria, pues para empresas del sector, digamos. Este 50% de bonificación durará lo que dure la obra, es decir, cuando pida la licencia de obra se le dará la bonificación y hasta que dure la obra. Otro 50% de bonificación se establece para la VPO en los 3 años siguientes a los que obtenga la calificación definitiva. También un 95% de bonificación se establece para los bienes rústicos de cooperativas agrarias y de explotaciones comunitarias de la tierra. Luego, en cuanto a las potestativas, también hay dos bonificaciones. Una que es el 95% también para viviendas públicas en régimen de alquiler social. También dijimos que aquí en la Carlota pues solo había una manzana en una calle. Y luego se establece otro 40% para edificaciones con instalación de placas solares para autoconsumo. Explicamos que no pueden ser viviendas nuevas, que ya por ley en los proyectos tienen que llevar la instalación de estas placas, sino que tiene que ser para edificaciones que, digamos, las pongan de nuevo las placas. También dijimos que la duración máxima es de 3 años de esta bonificación y que la bonificación va en función también de unos parámetros, es decir, cuanto más, en función de la rentabilidad del autoconsumo, cuanto más energía generen las placas, pues más será esta bonificación. Decir también, bueno, la solicitud para aquellos interesados que nos pueda escuchar, tendrán que presentar la solicitud de bonificación hasta el 31 de enero del año anterior a la cuota del IBI para poder beneficiarse de esta bonificación. Gracias. Gracias. Carlos, ¿tiene la palabra? Perdón,
Sí. Es que ya te iba a decir, lo tenía aquí puesto aparte, ya por el tema que comentaste del IBI, que como sabéis, pues Carlos hizo una propuesta que desde la Concejalía de Hacienda ya se hizo una propuesta a los servicios técnicos, en este caso más concreto intervención, para el tema de las viviendas desocupadas, pues poder poner algún tipo de recargo en el IBI. Como sabéis, el informe de intervención nos decía que no se podía establecer porque no estaba desarrollado reglamentariamente. Sí lo podíamos poner, pero no se podía llevar a cabo. No se podía llevar a cabo, ejecutar lo que pusiéramos en la ordenanza. Lo hemos hablado, lo hemos consultado y pensamos que no es bueno ponerlo en la ordenanza ahora mismo. ¿Por qué? Por dos cosas fundamentales. El tema de la vivienda vacía, que es verdad que si hablamos que la Junta de Andalucía, que había un decreto donde se establecían ya unos parámetros, pero creemos que ese tema no está claro. Y sobre todo por el tema del desarrollo reglamentario. No nos parece bien que pongamos ya algo en la ordenanza, que lo primero no se va a poder llevar a cabo, no sabemos el tiempo que van a tardar en sacar este reglamento y a lo mejor cuando salga lo que hemos puesto casi no nos sirve para nada. Por tanto, preferimos esperarnos y cuando salga el reglamento pues veremos de qué forma lo incorporamos en la ordenanza del IBI. Gracias. Ahora sí, gracias. Carlos, tiene la palabra. Gracias. Bien, lo primero que tengo que decir es que en esta ordenanza no se plantea ninguna subida del impuesto en sí, aunque tampoco se plantea ninguna bajada, que yo creo que ya deberíamos de ir planteándonos el aflojar en este impuesto. Primero porque me parece que no estaría mal y el aflojar un poco este impuesto. Y por otra parte, estamos viendo que en los sucesivos presupuestos, cuando se hace la liquidación de los presupuestos, hay unas cantidades durante varios años ya de superávit. Como ese superávit se tiene que dedicar, parece por ley, a enjugar deuda que tengamos con las entidades financieras, pues yo creo que podríamos ir pensando en bajar un poquito este impuesto y si no hay superávit, de todas formas, nosotros tenemos planteado el ayuntamiento en sí el pagar las deudas a un tiempo determinado, por lo tanto, bien, si hay un poco menos de superávit, pues no pasa nada, pero al menos, digamos, beneficiamos a la mayoría de las familias propietarias, por lo menos a las propietarias de viviendas en nuestro pueblo, de una bajada de este impuesto. Aparte de eso, se nos plantean una serie de bonificaciones, la mayoría de ellas creo que están obligadas por ley, por lo que la modificación de la ordenanza en este sentido es imperativa, ¿no? Aunque de todas formas creo que no son negativas, sino al contrario, ¿no? Entre estas bonificaciones que se plantean, me gustaría destacar la bonificación del 50% durante 3 años para las viviendas de protección oficial, así como otra bonificación para las viviendas que no estando obligadas por ley instalen, como decía el concejal, sistemas de ahorro energético. Esa medida me parece muy interesante, me parece bien, porque sistemas de ahorro energético, bien de agua, bien de producción de energía eléctrica fotovoltaica. Es una buena medida, contrapuesta al impuesto al sol, que se le llama comúnmente, creado por el Gobierno de España no hace mucho, y que al menos puede paliar un poquito el efecto que plantee ese impuesto al sol a las familias que decidan poner energía fotovoltaica, ¿no? Energía solar. La única novedad no obligada aún por ley es el planteamiento que se observa en la propuesta del concejal, que ahora se refería a ella, en torno a la creación de un recargo en el impuesto como consecuencia de la existencia de un parque de viviendas residenciales vacías permanentemente. Yo quiero dejar claro que la aparición de este recargo en esa propuesta del concejal mi grupo la considera como una medida justa y progresista, porque castigaría de alguna forma la acaparación y acumulación de viviendas vacías, fundamentalmente por parte de entidades bancarias y financieras, lo que a mi juicio facilitaría la puesta de estas viviendas en el mercado de alquiler, ya que la compraventa, como todo el mundo sabe, está muy paralizada. Ahora se dice que me planteáis que habéis decidido no ponerla. Yo sigo pensando, sigo insistiendo en que sería bueno que eso apareciera. Ya lo expliqué en la comisión correspondiente, ¿no? Yo creo que sería bueno, primero, porque sería un aviso a navegantes, el ir avisando que este ayuntamiento está dispuesto a gravar esa acumulación y el mantener viviendas vacías permanentemente,
y todos sabemos que básicamente y fundamentalmente son las entidades financieras las que las mantienen o algunas entidades inmobiliarias, ¿no? Por una parte eso. Por otra parte, yo creo que ya, si la ordenanza lo recoge, simplemente cuando salga la reglamentación hará falta una adaptación de esa ordenanza, una pequeña adaptación de esa ordenanza. Y luego, que para mí casi es lo más importante, el ponerlo eso en la ordenanza obligaría al ayuntamiento en sí a empezar a trabajar en lo que sería un censo de viviendas vacías, lo hemos planteado en otra ocasión también, incluso en forma de moción. Ese censo de viviendas vacías todos sabemos, que nos va a hacer falta cuando salga la Ley de la Vivienda de Andalucía. Sin embargo, estamos parados, luego nos tocará correr, como casi siempre, en cuanto sale una norma. Esta nos están avisando, sabemos que va a salir esa ley de vivienda y que nos va a hacer falta tener censadas las viviendas vacías permanentes en nuestra localidad y además por otra cuestión, es mucho más fácil intentar atacar y cambiar la realidad si la conocemos. Si no la conocemos, si no conocemos la situación exacta de nuestro parque de viviendas en nuestro pueblo, difícilmente vamos a poder actuar sobre esa realidad para intentar mejorarla, ¿no? Entonces, por eso mantengo el que se reconsidere y que se incluya ese punto en la ordenanza. Efectivamente, el informe de intervención dice claramente que se puede mantener ese recargo en la ordenanza, aunque no podamos exigir el pago, pero lo dice claramente, ¿no? Yo Vaya creo que concluyendo. ya terminó. El mantenimiento de ese punto mostraría además la voluntad inequívoca de este ayuntamiento de gravar la acumulación de viviendas vacías permanentes, a la vez que sería un buen modo de iniciar ese censo de la vivienda. Pese a eso, ya veo que me estáis diciendo que no. De todas formas, las medidas que se contemplan en esta propuesta de ordenanza no nos parecen mal, por lo tanto la vamos a aprobar, ¿eh? Gracias, Carlos. Orestes, tiene la palabra. Sí, por nuestra parte también la vamos a aprobar, más allá de que creemos que el tipo impositivo puede ser corregido a la baja, hay margen para ello. Creemos que estas medidas que se introduce, estas bonificaciones que se introduce en la ordenanza fiscal son bastante sensatas y por eso la aprobamos. De acuerdo. Aparte de ello, también las llevamos recogidas en gran medida en nuestro programa electoral con el cual concurrimos en las anteriores elecciones municipales. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias por el voto a los dos grupos. Carlos, el año pasado ha hablado de bajar el tipo, el año pasado ya sabes que lo bajamos con un 5%, bueno, se ha quedado bastante bajo respecto al resto de la provincia. Tenemos aquí una serie de pueblos, bueno, también es verdad que esto es un poco depende de las valoraciones que haya en cada pueblo, pero la Carlota se ha quedado en el 0,58 y tenemos pueblos como Cabra un 0,70, Priego en la misma línea un 0,69, La Rambla un 0,60, Montalón un 0,70. Nosotros es verdad que estamos bastante bajos en lo que es el tipo impositivo del IBI. Sí es verdad que el año pasado, como dije, hicimos este esfuerzo con la regularización catastral que se estaba haciendo. Es verdad que eso nos va a suponer más ingresos, pero estamos un poco en lo de siempre. Por un lado, los ingresos que se producen, digamos la liquidez no es la misma que nos ofrece el padrón, porque sabemos el nivel de impago que se está produciendo respecto al IBI. Y bueno, y también, bueno, desde este equipo de gobierno también siempre hemos apostado por el tema de los servicios y también no queremos bajar tanto el nivel de ingresos como para que eso repercuta en los servicios que prestamos a nuestros ciudadanos. Y la vivienda desocupada no hemos dicho que no lo vayamos a hacer, Carlos. Creo que no es conveniente incorporar ahora mismo nada en la ordenanza que después o tengamos que cambiar o incluso a lo mejor casi ni tiene nada que ver lo que pongamos porque el reglamento diga otra cosa, ¿vale? Cuando salga el reglamento y lo tengamos todo bien estudiado respecto a toda la normativa que hay, pues veremos ver cómo podemos modificar la ordenanza, ¿vale? Gracias. Agradecer el voto a favor de los tres grupos para sacar también y aprobar esta ordenanza. Pasamos al punto número 4, aprobar si procede propuesta de alcaldía relativa a la modificación de la ordenanza fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Para ello tiene la palabra el Consejo de Hacienda. Bueno, pues en esta ordenanza proponemos dos modificaciones.
Una es una exención para la licencia de construcciones cuando se produzcan sobre inmuebles donde el dueño sea el Estado, la comunidad autónoma o la entidad local. Esto, como sabéis y expliqué en la comisión, salió a raíz de un escrito de la Junta de Andalucía que nos había solicitado licencia de obra, para arreglar un camino, cuyo titular era ellos. Nosotros le habíamos exigido que nos pagaran la licencia de obra y nos dieron pues que no, porque hay una ley no recuerdo si es del 2005, 2007, que no teníamos actualizada nosotros la ordenanza, y con lo cual no podíamos cobrar esa licencia de obra, y ahora lo que hacemos pues actualizar la licencia en este apartado. Y luego sí, otra cosa que creo que más importante, pues bueno, una bonificación que proponemos para la licencia de obra del 50%, para la licencia de obra que se pida en rehabilitación de edificios en el casco histórico. Es verdad que cualquier obra en el casco histórico, como todos creo que sabemos, pues por los condicionantes que tienen, vale más caro que en el resto del pueblo, y bueno, queremos un poco pues fomentar, si puede ser en la medida de lo posible, pues que se rehabiliten algunos edificios que puedan necesitarlo. Incluso para obra nueva también sería esta bonificación. Creemos que es una iniciativa interesante para los vecinos de esta zona. Gracias. Gracias. Carlos, tiene la palabra. Gracias. Bien, estamos de acuerdo con las modificaciones que se plantean en esta ordenanza, sobre todo con las obras de rehabilitación en el casco histórico o en obras que se plantean de especial interés para el municipio, con especial interés cultural. Por lo tanto, aprobamos la propuesta de ordenanza. Gracias. Orestes, tiene la palabra. Sí, por nuestra parte también vamos a aprobar la ordenanza. Sí que nos gustaría remarcar que, como ha dicho el concejal de Hacienda, los costes de rehabilitación y construcción en el casco histórico son más caros, aparte de ello unos trámites mucho más rigurosos. Por ello la vamos a aprobar esta ordenanza, pero sí que nos gustaría plantear que esta bonificación del 50% podría ser mayor, para facilitar aún más la construcción y rehabilitación de vivienda en el casco histórico. Nada más. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Hacienda. Gracias por el voto también. Ahora podría haber sido mayor, no digo que no, pero hombre, ahora tenemos preparados todos los informes y todos los documentos que hay que mandar a publicarlo, que vamos con el tiempo también justo para establecer esta bonificación. No nos importa revisarla, y más adelante, que tuviera que ser mayor, no nos importa tampoco. Si quizás en las comisiones lo hubiéramos hablado, pues se podría haber propuesto para hoy, ¿no? Te digo que no podría haber sido, pero ahora mismo no puede ser. ¿Vale? Gracias. Gracias. Agradecer el voto a favor de los tres grupos. Pasamos al punto número 6. Aprobar si procede propuesta de alcaldía relativa a la modificación de la ordenanza fiscal número 2, reguladora del impuesto sobre incremento, del número 5. Aprobar si procede propuesta de alcaldía relativa a la modificación de la ordenanza fiscal número 5, reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Ahora sí. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Bueno, pues la modificación que proponemos también es una bonificación que establece la ley, como ya también antes hemos ido al máximo, que es hasta un 75% de los vehículos pues de motor eléctrico o híbrido o de gas licuado procedente del petróleo, ya que si no sabemos hasta todos los tipos de motores que hay. Simplemente creo que es también algo bueno. Como sabéis, también el informe de intervención no era mucho los vehículos que teníamos actualmente en la Carlota. Con el tiempo, si esperamos que este número vaya creciendo, entonces veremos a ver si se hace otra cosa, pero ahora mismo proponemos la bonificación máxima del 75% para este tipo de vehículos. Gracias. Gracias. Carlos, tiene la palabra. Pues efectivamente, yo creo que es una buena cosa el que se bonifiquen a los propietarios de estos vehículos. Ahora mismo son vehículos bastante caros, son bastante más caros que los de gasolina o de diésel normales, digamos comunes, pero sin embargo sí que creo que hay que primar la extensión del parque automovilístico de vehículos eléctricos o híbridos o con gas, porque eso realmente sí que favorece al medio ambiente y limita y mucho la cantidad de emisiones que salen y que todos sabemos ya a estas alturas que provocan o facilitan el efecto invernadero, ¿no? Por lo tanto, me parece una buena medida. Aprobamos la propuesta. Gracias. Orestes, tiene la palabra. Sí, en cuanto a la introducción de la bonificación
la modificación de esta ordenanza la vemos certera desde el punto de vista en que fomenta la adquisición de vehículos que contaminen menos. Pero no vamos a poder votarla a favor, vamos a votar en contra, ya que las cuotas tributarias de este impuesto han subido y la carga fiscal que soportan los carloteños es una de las marcas de los pueblos de la provincia. Este impuesto, esta ordenanza contribuye a ello y pueblos vecinos, no muy lejanos, de similares características de la Carlota, tienen cuotas bastante inferiores en cuanto a los vehículos, al impuesto de vehículos de tracción mecánica. Gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Bien, gracias al voto a Carlos por Izquierda Unida. Y no sé, nosotros llevamos mucho tiempo sin modificar al alza el tipo, vamos, casi ningún impuesto, pero el tipo de vehículos del impuesto VTM llevaba mucho tiempo sin modificarlo. La última vez que se modificó creo que fue en el 2012, quizás para el plan de ajuste, y hicimos una subida, pero lo que más se subió fue los vehículos de gran cilindrada, porque son los que contaminan más y creíamos conveniente hacer ese tipo de subida. No sé la verdad en cuánto estamos en la media, digamos, de la provincia, pero vamos, no creo que estemos muy alto porque llevamos, ya te digo, muchos años sin modificar este tipo. Cuando se ha modificado ha sido para de alguna forma pues castigar, por decirlo de alguna forma, a los vehículos que más contaminan. Gracias. Gracias. Pues agradecer el voto a favor del Grupo de Izquierda Unida y también pues con los votos del Partido Socialista aprobamos esta modificación de la ordenanza número 5. Pasamos al punto número 6, aprobar si procede propuesta de alcaldía relativa a la modificación de la ordenanza fiscal número 2, reguladora del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Tiene la palabra el consejero de Hacienda. Bueno, pues la plusvalía proponemos también dos tipos de modificaciones, dos supuestos. Una, la exención para viviendas que se entrega en dación en pago a las entidades financieras como consecuencia de una deuda hipotecaria. Esto tiene que ser para vivienda habitual y no pueden tener que cumplir también un requisito que puede ser que no haya pues ningún avalista que lógicamente pueda hacer frente a la deuda, ni miembros de la unidad familiar tengan también bienes para hacer frente a la deuda. Y la segunda, pues no una exención, sino una bonificación de diferente cuantía que depende del valor del inmueble que se transmite. Esto es cuando se produce una transmisión mortis causa, es decir, cuando los herederos pues heredan cualquier tipo de inmueble. Bueno, cualquier tipo nos estamos refiriendo a viviendas o a locales en los que se ejerce alguna actividad. Tienen que tener los herederos durante 3 años la vivienda, en este caso en posesión, o el local en posesión, y además que se siga ejerciendo la actividad para tener derecho a esta bonificación. Creo que son también dos ideas, digamos, que pueden tener beneficio a nuestros vecinos, si bien decir que la exención para viviendas de dación en pago, aunque no lo tuviéramos contemplado en la ordenanza, sí lo estábamos llevando ya a cabo. Y cuando salió la ley que permitía hacer esta exención por el gobierno, creíamos que era bueno llevarlo aquí a cabo en la Carlota, y así lo estamos haciendo desde el 2015, que entró en vigor. Gracias. Carlos, tiene la palabra. Bien, este reconocimiento que se hace a la necesidad, yo creo que es necesidad de establecer ese tipo de bonificación, básicamente me refiero a lo de la dación en pago, es que eso supone arreglar un poquito, pero arreglar al fin y al cabo el tremendo agravio que significa en la mayoría de los casos, bueno, en todos los casos de dación en pago de viviendas habituales, sobre las que además de perderlas, por no poder hacer frente a las hipotecas, los dueños venían obligados a satisfacer la plusvalía, que llamamos normalmente, ¿no?, con una enorme injusticia que eso supone, ¿no? Por lo tanto, al menos les podemos aliviar desde aquí de la carga que supone que encima de que pierdas tu vivienda habitual, que se la tengas que dar al banco, eso aún más te agrave la carga porque tengas que pagarle al ayuntamiento la plusvalía, ¿no?, que depende del valor de la vivienda, evidentemente, pero que, bueno, que en la mayoría de los casos supone un dinero bastante considerable, ¿no? Por lo tanto, vamos a aprobar la propuesta de ordenanza, pues nos parece reparar un poquito una injusticia enorme que se estaba cometiendo. Gracias. Orestes, tiene la palabra. Nosotros también aprobamos la modificación de esta ordenanza. Solamente poner
En el punto de transmisiones mortis causa, los porcentajes que se aplican del 95% para el valor catastral del terreno igual o inferior a 6.000 euros, 50% si el valor está entre 6.000 o 6.000, 20% si está entre 12.000 y 18.000 y no procede bonificación si el valor del terreno es superior a 18.000 euros, creo que son unos valores catastrales bastante bajos. Puede ser que no afecte a mucha gente y entendemos que sí que podrían subir los valores catastrales. Los valores catastrales que afectan a cada uno de estos tramos, de estos porcentajes de la bonificación. Nada más. Gracias. Tiene la palabra el consejero de Hacienda. Sí, una cosa, Oreste, el valor es solo del suelo, valga lo que valga la edificación, que no quiere decir que sea valor del suelo sin edificar, valga lo que valga la edificación, porque así está puesta la normativa. Y luego los valores los hemos sacado del catastro viendo los valores medios que tenemos aquí en la Carlota. Que creemos que sí va a afectar a gente, va a haber afectados por este tema que se van a poder beneficiar de esto, ¿vale? Gracias. Agradecer el voto a favor de los tres grupos. Pasamos al punto número 7, aprobar si procede propuesta de alcaldía relativa a la modificación de la ordenanza fiscal número 8, reguladora de la tasa por licencia urbanística. Para ello tiene la palabra el consejero de Hacienda. Bueno, pues esta modificación viene relacionada un poco también con el primer punto del orden del día que proponíamos la creación de una ordenanza. En este caso lo que proponemos es la modificación de la tasa reguladora por licencia urbanística, pues por el mismo motivo que en el primer punto, el tema de la gestión de los residuos provenientes de obras. Establecemos también una fianza, si bien aquí solamente lo que hacemos es establecer la fianza y no una ordenanza reguladora, porque la competencia para vigilar el trámite que se haga con los residuos, en este caso es de la Junta de Andalucía. Nosotros simplemente establecemos una fianza que tendrán que establecer los titulares de la licencia de obra, y cuando lleven a la planta de reciclaje donde ellos crean conveniente, lleven los residuos, tendrán que traer los documentos pertinentes de que lo han llevado allí y se les devolverá esa fianza, sin entrar, como ya digo, el ayuntamiento en que el trámite se haya hecho correctamente o no. Simplemente nosotros lo que hacemos es establecer la fianza y devolverlo cuando esté todo correcto. Gracias. Gracias. Carlos tiene la palabra. Pues sí, al igual que en el punto de los residuos de las obras menores, nos parece bien controlar los residuos de construcción en obras mayores con más motivo. Aprobamos. Gracias. Ahora tiene la palabra. Nosotros también aprobamos esta modificación de la ordenanza. Gracias. Pasamos, queda aprobado esta modificación con los votos a favor de los tres grupos. Pasamos al punto número 8, aprobar si procede propuesta de alcaldía relativa a la modificación de la ordenanza fiscal número 21, reguladora del precio público por la prestación del servicio de suministro de agua. Tiene la palabra el portavoz y consejero de Hacienda. Bueno, como explicamos también en las comisiones, pues proponemos un incremento de la tasa del precio público del agua del 2%, pues bueno, pues todos hemos visto en los medios por la subida del precio de agua en alta que ha llevado a cabo en Proasa, la empresa pública de Diputación que gestiona el agua en alta, que ha sido de un 5%, bueno, la repercusión que tiene en el coste del servicio para la empresa que gestiona aquí el servicio de agua en la Carlota, pues de ese 2%. Decir que se mantiene el fondo social que creamos este año, 2016, de 6.000 euros, pues para que de alguna forma pues nos hagamos cargo desde el ayuntamiento y de la empresa de los recibos de agua de familias desfavorecidas, y mantenemos también la partida de inversiones de 8.000 euros, que como ya dije también la comisión, se llevará a cabo o en el Arrecife o en los Algarves. Cuando llegue el año que viene, pues con la empresa veremos dónde destinamos esos recursos, si seguimos en el Arrecife, que es donde se destinó este año estos 8.000 euros de inversión, o vamos para los Algarves, que también hay algunas zonas donde se hace necesario la renovación de la infraestructura del agua. Decía además que por supuesto también queda en vigor la bonificación para familias numerosas y pensionistas que tenemos en los primeros bloques del agua, que está en torno al 50%. Gracias. Gracias. Carlos tiene la palabra. Gracias. Bien, de nuevo este año se propone una subida de la tarifa del agua potable del 2%, amparándose en que el agua en alta sube un 5%. Nosotros estamos radicalmente en contra de esta subida. Es más, estamos en contra de cualquier subida que mantenga el beneficio de una empresa privada.
porque la gestión del agua potable, como ya hemos dicho muchas veces, debería de ser municipal, sin ningún intermediario privado, lo que permitiría, por un lado, abaratar los costos tarifarios, además de prestar un servicio más controlado y mejor para el pueblo y mejor para los trabajadores que prestan este servicio, sobre cuyas condiciones laborales el Ayuntamiento no tiene ni control ni potestad. Por cierto, no se refleja nada en la propuesta de la empresa de que piensen subirle el salario a los trabajadores, o yo al menos no lo he visto. Por lo tanto, hombre, la parte humana de la empresa resulta que se deja sin tocar. La empresa argumenta, entre otras cosas, que implementa una partida de 8.000 euros para inversiones y mejora de la red. Es que yo creo que eso es una obligación de la empresa. Según el contrato de la concesión, la empresa viene obligada a reparar y a mejorar toda la red de distribución de agua potable, pero viene por contrato, es decir, no entiendo que eso sea una mejora. También argumenta, curiosamente, que debido a que las familias consumimos menos agua, los ingresos crecen menos, claro, venden menos agua. Es decir, que debemos pagar el agua más cara porque ahorramos en el consumo. Es una paradoja, creo yo. Nos dicen desde todas las administraciones que debemos ahorrar agua, que es un bien escaso, que es un bien necesario, y cuando lo hacemos, pues nos encarecen la tarifa. ¿En qué quedamos? ¿Nos castigan porque ahorramos o cómo es esto? Además, yo entiendo que cuando una empresa privada coge una concesión, lo hace con un nivel de riesgo y ventura, ¿no? Como cualquier otra empresa. Y si no, que le pregunten a todos los comerciantes y empresarios que han debido cerrar las puertas de sus negocios porque no han sido capaces de soportar la caída de sus ingresos. Desde el Ayuntamiento lo que se está planteando es que nosotros tenemos que mantener el equilibrio presupuestario de esa empresa, es decir, tenemos que mantener sus beneficios. Por lo tanto, ¿dónde queda ahí el riesgo y la aventura de esa empresa privada, ¿no? Y luego el último punto, lo que se habla de la partida de 6.000 euros, para personas necesitadas que no pueden pagar el agua y tal, que yo pregunté en la comisión y me dijeron que prácticamente este año estaba casi agotada, ¿no? Casi agotada. Me parece bien, pero si luego eso es una excusa para subir la tarifa, resulta que entre todos los vecinos estamos pagándole de forma solidaria a otros vecinos que no pueden pagar el agua o que tienen dificultades. No es la empresa caritativa la que le paga el agua, entre todos la pagamos, porque si las tarifas nos las suben y su beneficio industrial sigue intacto, no es la empresa la que paga nada, somos nosotros, que no nos engañen además. Por lo tanto, en contra de la subida. Gracias. José Carlos, tiene la palabra. Sí, nosotros el voto en contra. Nada más. Gracias. Tiene la palabra el consejero de Hacienda. Sí, un par de cosas, Carlos. A José Carlos no le voy a responder nada porque ha sido muy breve, muy conciso. Carlos, hombre, desde el Ayuntamiento respecto a los trabajadores, vamos, siempre, yo desde que llevo el tema de infraestructura, siempre hemos estado en contacto con los trabajadores para defender dentro de lo que el Ayuntamiento podemos, por supuesto, los derechos respecto a la empresa. Ellos tienen un convenio firmado con la empresa, no a nivel local, sino a nivel, creo que es comunitario, de la comunidad, y nosotros, por supuesto, velar porque ese convenio se lleve a cabo. Cuando han tenido algún problema, nosotros siempre hemos estado ahí al frente hablando con la empresa para digamos, desatascarlo de alguna forma. Y la referencia que ha hecho también al bono social, no se sube la tarifa por el bono social. El bono social estaba establecido desde el año pasado. La tarifa sube el 2% solo porque lo que repercute en el servicio el coste de la subida del agua en alta de Emproasa. Nosotros, en la negociación, digamos, con la empresa, lo que le hemos sacado es que sigan manteniendo este bono social sin subir nada más las tarifas. Es decir, y por supuesto también lo pagamos entre todos, como casi todo. Cuando se da algún derecho, digamos, para beneficiar al que menos tiene, como nosotros creemos así que hay que hacerlo, pues normalmente se paga entre todos, pero en este caso no es así. El año pasado, sí, cuando el año pasado sí subimos la tarifa, el 2,1 creo que fue exactamente, sí estaba justificado por la subida del agua en alta de Emproasa, más el bono social que se incluyó. Este año no, el 2% simplemente por la repercusión de la subida del 5% de la compra en alta de agua. Gracias. Gracias. Queda aprobada esta modificación de la ordenanza número 21 con los votos a favor del Partido Socialista. Sin nada más, se levanta la sesión. Gracias.